Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su programa Hablando en Acero. Para los que no me conocen y nos están escuchando por primera vez, me presento, yo soy Alexis Nando y me da muchísimo gusto darles la bienvenida en esta edición. También me da muchísimo gusto saludar a mi compañera de micrófono, Susi Torres. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Alexis, gracias a Dios, ¿todo bien? Y hola a todos nuestros podescuchas, encantada de estar por acá con ustedes, arrancando otro programa más. El día de hoy, nuestro locutor Carlos Moss no pudo acompañarnos. ¿Cómo ves, Alexis? Ya parece toda una celebridad, ¿no? Un poco sí, Susi, pero bueno, ya Moss es una persona ocupada, pero bueno, en su lugar nos está acompañando una persona nueva en el equipo de Gerdau Corsa y obviamente nueva también en el programa. Con mucho gusto le damos la bienvenida a Romina Cedeño, quien forma parte del equipo de comunicación y marketing. Y bueno, Romina ha estado con nosotros detrás de bambalinas para que pues el programa se haga realidad y que gestionemos todo y que bueno, también ustedes puedan escucharlo. Nos da muchísimo gusto y un enorme placer que nos acompañes, Romy. ¿Cómo estás? Hola Alexis, hola Susi, muchísimas gracias y para mí es un gusto poder acompañarlas en esta edición que es un poco diferente. Saludos a todos y bienvenidos. Como bien mencionaba Alexis, hace poco me integré a mi nueva casa, Gerdau Corsa, y estoy muy feliz de poder ser parte de este programa, platicar con ustedes por un rato y, ¿por qué no?, en un futuro podernos escuchar más seguido por acá. Bienvenida, Romy, y seguro no será el primero, seguro nos estaremos coincidiendo en diferentes programas. Qué gusto tenerte por acá y es un gusto que este episodio, hoy todas las locutoras seamos mujeres, ya nos tocaba, ¿no? Ahora vamos a empezar y vamos a contar brevemente qué fue lo que vimos el programa pasado. Hablamos del riesgo para el desarrollo de la industria siderúrgica en América Latina frente a Asia y sobre los indicadores económicos. Platicamos un poco del crecimiento anual que estará en 4.8% respecto al 2020. En los proyectos hablamos de la fase 2 del Centro Comercial Antara Fashion Hall, que está planeado pues su apertura para el 2024. También platicamos del ferrocarril, uno de los transportes más antiguos que está guiado por elementos de acero. Al final, pues cerramos con un broche de oro con nuestro invitado, el Dr. Fermín Sánchez, en donde pudimos conocer más de su experiencia profesional en túneles y obras subterráneas. Los invitamos también a escuchar los detalles del estadio y de nuestro invitado especial en nuestros canales de YouTube y Spotify. Recuerden que nos encuentran como Gerdau Corsa y Hablando en Acero. Y con gusto también pueden enviarnos sus comentarios sobre qué temas les gustaría que tratemos, que hablemos o a qué personalidades les gustaría que entrevistemos. Muy bien, entonces ahora comencemos con nuestra sección de noticias que nos trae Susi. Gracias, Romy. Vamos a hablar un poco de la alza en los precios. Vamos a hablar de Estados Unidos. Vemos que la alza en los precios es generalizada para todos los sectores, aunque fíjate que particularmente es notable para los temas de energía, vivienda, comida y vehículos. El índice, por ejemplo, energético subió 30% en los últimos 12 meses y el índice de alimentos aumentó 5.3%. En octubre, la inflación estadounidense se aceleró más de lo previsto, llegando a niveles récord, presionada un poco, o más bien bastante, por los problemas persistentes que ha habido en las cadenas de suministros mundiales que afectan notablemente los precios de energía. En su medición, por ejemplo, anual, la inflación se ubicó en 6.2% frente a 5.4% en septiembre. Este es el mayor nivel registrado desde noviembre de 1990. Sui, ¿qué opinan los analistas que es o no transitorio este efecto? Fíjate, Alexis, que hasta ahora los funcionarios estadounidenses han definido que esta hipótesis de la inflación podría ser solamente un efecto transitorio ocasionado por la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19. Pero este argumento cada vez se convierte en un argumento no tan convincente para muchos analistas. Los inversionistas cada vez más se preguntan, por ejemplo, no si la Reserva Federal aumentará las tasas de interés el próximo año, sino más bien cuánto y con qué rapidez puede hacerlo. Definitivamente los números para Estados Unidos no se ven tan alentadores
Lo único alentador es que, por ejemplo, el programa de infraestructura ya fue aceptado, que en otro programa después platicaremos al respecto. Pero vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de los datos de México. El indicador mensual de la actividad industrial en México sufrió su peor desempeño en 17 meses en septiembre, al retroceder 1.43%. Estas cifras las reportó el INEGI. La caída referida solo fue menor al desplome histórico del 25.12% en abril del 2020, frente a las medidas para contener la expansión del COVID. Cifras interesantes, Susi. ¿Cómo quedan por componentes? Fíjate, Romy, que por componentes, por ejemplo, la construcción cayó 1.44% y lo relacionado con energía, gas y agua cae en 1.06%. Solo minería crece con 0.13%. Si vemos esta comparación anual, por ejemplo, la producción industrial del país aumentó 1.74% y la construcción 9.2%. Vamos a cambiar un poco el tema y vamos a empezar a hablar de un proyecto. Hoy vamos a hablar de una obra que se hará alrededor de un ícono de la fiebre y la pasión de la cultura mexicana moderna, que es el Estadio Azteca. Este proyecto, llamado el Conjunto Estadio Azteca, será un proyecto de usos mixtos en el que se desarrollarán un centro comercial y un hotel sobre 2 predios. Los edificios se integran en un conjunto a través de una cubierta geométrica orgánica que abraza el Parque de Santa Úrsula y el Estadio Azteca. Por ejemplo, van a ser 2 predios. Uno de los predios llamado Comercio Estadio. En este predio se desarrollarán 2 bloques: el centro comercial con estacionamiento y un hotel con estacionamiento. El otro predio se llamará Centro Estadio y en este se desarrollará la continuación del centro comercial. Y bueno, ¿para cuándo estará terminada esta obra, Susi? Fíjate, Alexis, que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital, comentó que aunque el proyecto y este conjunto es una obra privada, será sometida a una consulta de sus ciudadanos en la Ciudad de México. Y dijo que en caso de aprobarse estaría terminado para el 2026, año del Mundial de Fútbol que albergará a México. Y seguramente el conjunto albergará a toda la gente que venga a festejar y compartir la pasión del fútbol que nos caracteriza tanto a los mexicanos. Y en uno de los recintos justamente más icónicos de la Ciudad de México. Muchas gracias, Susi, por todo lo que nos compartiste. Vámonos ahora a nuestra cápsula cultural. Alexis, ahora que no estamos, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? Bueno, pues hoy les quiero contar un dato muy interesante relacionado con el mundo del arte. Y tengo que decir que estos datos curiosos son, en lo personal, pues mis favoritos y seguro de muchos también. Y dentro de la gama de obras de arte hechas en acero, les lanzo la siguiente pregunta. ¿Sabían que existen obras de arte en acero inspiradas en investigaciones nucleares? Pues hoy vamos a hablar de ciencia, metales y arte en la obra del artista Yvonne Domenech, espero que pueda pronunciarlo bien, y que pues Yvonne es orgullosamente mexicana. A lo largo de su carrera, Yvonne elaboró diversas obras en diferentes materiales como acero, bronce, plata, madera, cantera, entre otros, pero hoy nos enfocaremos a platicarles de 2 muy especiales. La primera obra se llama Dimensión 5. Esta obra fue encargada por el doctor Miguel José Yacamán, quien fungió como director del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares allá por el año de 1996. El objetivo de la pieza era simbolizar la investigación y las aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos, llevando así la física moderna en acero. La escultura se fundamenta en 2 conceptos de la física moderna. El primero de estos 2 conceptos es el descubrimiento de cuasicristales, que son pues una fascinante forma de organización de la materia en los átomos y que están ordenados de forma no periódica. El segundo de estos conceptos son las pequeñas moléculas de carbono con forma de una pelota de fútbol similar a los fullereno, llamada así por el honor al arquitecto Buckminster Fuller, que bueno, muchos lo conocen como el Bucky Fuller, que son la tercera forma más estable del carbono después del diamante y el grafito. Esta obra es de acero inoxidable, mide 4 metros y se encuentra instalada en los jardines del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el Estado de México.
Y bueno, ahora pasando a la segunda obra, lleva por el nombre Virus AH1N1, la cual actualmente se encuentra expuesta en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la UNAM, elaborada como un homenaje a la ciencia y médicos tras lo sucedido en la primera pandemia que vivimos a inicio de este siglo. La pieza está elaborada en bronce fundida a la cera perdida y cuenta con un diámetro de 2.5 metros al tamaño real de un virus que más o menos es 100 nanómetros en promedio y con un peso aproximado de entre 900 y 1000 kilogramos. En una entrevista, la artista mencionó: "Yo quería que la gente viera cómo era la forma del virus, no como homenaje, sino que la intención era que tuvieran en su cabeza la forma del virus, que es bastante feo cuando, pues en general, los virus son preciosos. A este, como muta, le puse resortes. Ahí está, tal vez como un recuerdo de algo que vivimos los mexicanos, como parte de nuestra historia". Y bueno, lo interesante de estas dos obras, y que bueno, estamos pasando algunas imágenes que pueden apreciar, es que la escultora se pasó algunas semanas en los laboratorios correspondientes, viendo a través del microscopio y realizando los bocetos para interpretar pues de la mejor manera la forma de la partícula y posteriormente pues para plasmarla a través de sus grandes esculturas. Por cierto, me enteré que este mes se inauguró una exposición en donde se muestran 140 piezas y pues es importante recalcar que Domenge le gusta o le gustaba esculpir en acero. Como otro dato curioso, en el año 2000 pues recibió el primer lugar del Premio Nacional del Acero por la Cámara Nacional del Hierro y del Acero, o sea, Canacero, que muchos de aquí conocen, y pues además de recibir un par de premios más en nuestra industria. ¿Qué les parece? Me parece realmente muy interesante y fascinante esta historia sobre esta artista, Alexis. ¿Tú sabes dónde podemos ver esta exposición y conocer estas increíbles obras en arte en acero? Las piezas que se exponen en su mayoría son esferas de diversos tamaños, materiales y relieves. La exposición sí se encuentra en el Palacio de Cultura Citibanamex, el Palacio de Iturbide, que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Y tienen pues hasta mayo del siguiente año para visitarla, así que pues ya saben, tienen tiempo y vayan a conocer un poco más sobre de la obra de Yvonne Domenge. A mí también me encanta el arte, Alexis, y ojalá podamos conocer un poquito más de la historia de esta artista en otro programa del podcast. Gracias por estos datos súper interesantes y curiosos. Y ya casi estamos por terminar nuestro programa, así que nos pasamos a nuestra última sección, la entrevista. Susi, por favor, cuéntanos un poco sobre nuestro invitado especial. En esta ocasión nos acompaña el doctor Luciano Fernández Sola, ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en 2005, maestro en Ingeniería en 2007 y doctor en Ingeniería en 2011, con especialidad en estructuras por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como autor y coautor en diversas publicaciones, incluyendo artículos de divulgación de congresos nacionales e internacionales en revistas indexadas y reportes de investigación. Actualmente es profesor investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en el área de estructuras, en donde ha laborado desde el 2011 impartiendo cursos a nivel de licenciatura y posgrado. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Ha sido vocal de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural del 2010 al 2016 y secretario del 2017 al 2018. Coordinador de la licenciatura en Ingeniería Civil de la UAM Azcapotzalco del 2016 al 2020. Actualmente es coordinador del Consejo Académico del Colegio de Ingenieros Civiles de México, miembro del subcomité de la Norma Técnica Complementaria de Diseño por Sismos, miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, miembro del Comité de Interacción Suelo-Estructura de la Ciudad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, miembro de la Comisión de Inteligencia
competitiva de la Alianza FIDEM y vicepresidente de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Luciano, bienvenido a Hablando en Acero. Nos emociona mucho tenerte hoy en el programa. ¿Cómo te encuentras, Luciano? Muy bien, Susana. Muchas gracias por la invitación y por considerarme para participar en esta sesión. Muchísimas gracias. Luciano, bienvenido y pues de nuevo también gracias por acompañarnos. Estábamos platicando internamente en el equipo que de los colaboradores que hemos tenido y que han también estado por acá en el programa de Hablando en Acero, pues nos faltabas tú, así que pues es un gusto que podamos platicar un ratito por acá. Normalmente las entrevistas las empezamos pues un poco hablando sobre cómo deciden ejercer la profesión y quiero enfocar esa primera pregunta en torno a eso, ¿no? Platícanos, ¿cómo fue que descubriste tu vocación? ¿Cómo decidiste estudiar ingeniería? Muchas gracias, Alexis. Pues en realidad soy un caso medio extraño, porque yo desde muy pequeñito, cuando íbamos así en la calle, iba con mi mamá y veía a los albañiles haciendo las casas, yo le decía a mi mamá que yo quería hacer eso. O sea, que quería hacer casas, que quería ser pues albañil, ¿no? Básicamente. Y ya después, cuando fui creciendo, mi mamá pues me explicaba, bueno, puedes ser albañil, puedes trabajar en la construcción, pero hay otras profesiones que se dedican a hacer casas y hacer la infraestructura. Y durante algún tiempo, muy chiquito, te digo, yo creo que en la primaria, empezando la secundaria, se me antojaba ser arquitecto. Por la parte de mi mamá tenía amigos arquitectos muy cercanos y me gustaba. Pero me metí yo estudié en una secundaria técnica en Jalapa, en Veracruz, y me metí al taller de dibujo técnico y como que ya empezando a ver un poco más qué hacían los arquitectos y qué hacían los ingenieros. Siempre me han gustado mucho la física y las matemáticas y la verdad para las concepciones de diseño soy bastante malo, digamos de diseño arquitectónico. Entonces me di cuenta que me gustaba mucho más la parte de la física de las edificaciones y eso pues me decantó a querer estudiar ingeniería civil. En algún momento, ya terminando la prepa, estaba pensando si quería ser físico o quería ser ingeniero civil y dije, bueno, no, pero es que de físico el trabajo que hay pues va a ser profesor universitario y yo quiero trabajar en cosas que se concreten y bla, bla, bla. Al final de cuentas acabé siendo profesor universitario, pero me gusta mucho la ingeniería civil y creo que me decantó finalmente toda la parte del impacto social que tiene la ingeniería civil. Entonces, un poquito a grandes rasgos, Alexis, esa es mi historia de por qué decidí ser ingeniero civil. Súper, Luciano, muy interesante. Y al hablar de la ingeniería, también podemos tocar diferentes especialidades. Cuéntanos un poquito de cómo fuiste moldeando justamente tu camino profesional para ser doctor en ingeniería y en una especialidad tan interesante como son particularmente las estructuras. Muchas gracias, Romina. Pues en realidad a mí siempre me gustó mucho estudiar. Soy bastante ñoño y siempre me gustó la escuela, siempre me gustó estudiar. Entonces ya cuando estaba yo en la licenciatura tenía bastante claro que quería seguir estudiando y que quería hacer algún posgrado. Yo en la ESIA tuve excelentes profesores de estructuras y el primer profesor que tuve de estructuras ya de mecánica de materiales es el ingeniero Carlos Magdaleno. Es un súper profesor y creo que ahí fue el momento donde yo decidí que quería dedicarme a la ingeniería estructural. La parte de la geotecnia me gusta también bastante, pero no tuve tan buenos profesores. Ya después, cuando salí de la licenciatura, que decidí ir a hacer una maestría, poco antes incluso, el profesor Carlos Magdaleno me sugirió que fuera a buscar al Instituto de Ingeniería en dónde desarrollar mi servicio social. Y pues llegué ahí al Instituto de Ingeniería sin ninguna recomendación a tocar puertas y tuve la gran suerte de tocar la puerta de la doctora Marta Suárez López. La doctora Marta Suárez en realidad ya es geotecnista. Pero bueno, platicando con ella, me platicó qué podíamos hacer de servicio social. Empecé a trabajar con ella y ella me contactó
con el doctor Javier Avilés, que pues ya fue mi profesor de mi tesis de maestría y luego de mi tesis doctoral. Y ahí acabé de delinear la subespecialidad a la que me interesó involucrarme, que es justo lo que tiene que ver con las estructuras y el suelo. Y siempre, pues en este país, la cuestión sísmica siempre está sobre la gente que nos dedicamos a la ingeniería estructural, ¿no? Entonces es un poco, Romina, la historia de por qué me gustaron las estructuras y cómo fui definiendo mi camino hacia estos temas que tienen que ver con las estructuras y con el suelo, y un poquito de refilón con las cimentaciones. Luciano, por ahí mencionabas algunos nombres o maestros que ya han sido tus guías, pero quisiera que tú nos contaras un poco más cómo influyen en tu vida profesional. Hablabas por ahí de Carlos Magdaleno y por ahí mencionabas algunos otros nombres. Quisiéramos saber para ti cuál fue tu principal guía y cómo es que llega a impulsar tu camino profesional. Muy buena pregunta, Susana, y me da mucho gusto que me lo preguntes, porque yo siempre le tengo mucho cariño y mucho respeto a los que han sido mis profesores. Y me voy a extender un poquito y espero que esto no sea demasiado largo. Miren, yo creo que el primer profesor que me marcó mi vida, lo que iba a ser mi vida profesional, fue mi profesora de matemáticas de la primaria, la profesora Gloria. Porque la profesora Gloria era una gran profesora que te ayudaba a entender las matemáticas, a diferencia de lo que veo que le pasa a muchísima gente que odia las matemáticas. Entonces creo que ella fue la primera profesora que marcó que yo me iba a gustar las cuestiones de las ciencias exactas. Después, como les comentaba, creo que el siguiente profesor que me marcó fuertemente fue el ingeniero Carlos Magdaleno, porque además, o sea, yo lo que vi de él es que es un gran profesor. Yo cuando lo vi en el aula dije, a mí que de por sí me gustaba la cuestión académica, dije, yo cuando vaya a dar clase quiero ser como el profesor Carlos Magdaleno. Obviamente no lo he logrado, pero yo siempre que voy a dar clase tengo de referencia la clase que me dio el profesor Carlos Magdaleno por la facilidad con la que explicaba las cosas. Es un ingeniero súper reconocido, un profesor súper reconocido, pero tiene un don de gente impresionante. Es una persona súper amable, súper cercana, que jamás se negaba a darte ninguna asesoría. Y después ya en la cuestión meramente técnica, pues obviamente el que me marcó y el que me enseñó todo de lo que yo he hecho en mi vida profesional es justamente el doctor Javier Avilés, que fue como les decía, mi asesor. El doctor Javier Avilés desafortunadamente falleció ya hace 3 años, pero el doctor Avilés era un profesor, era una persona brillante, también con un don humano impresionante, y él me enseñó y me introdujo a los temas que me han permitido hacer ya mi carrera, digamos, profesional desde hace más o menos 15 años. Y después, ya en la maestría también, la influencia del doctor David Muriá, que fue otro de mis profesores y luego fue mi asesor de la tesis doctoral. El doctor David Muriá me marcó mucho en términos de verle la parte práctica a todas las cuestiones teóricas que estaba yo viendo. Entonces es una lista larga, Susana, pero yo creo que a todos mis profesores los admiro mucho, pero esos profesores creo que son los que me han marcado fuertemente en el profesional y profesor que soy hoy, para bien o para mal, pero bueno. Luciano, qué padre, ¿no? Que puedas hablar así de tus profesores y que al fin y al cabo se volvieron unos mentores para ti y que justo, ¿no? O sea, eres la persona de hoy en día gracias a ellos y que pues gracias también a su orientación pues podemos contar con un buen profesor como tú. Y bueno, acercándonos un poco a más sobre tu carrera y sobre tus investigaciones, pues realizaste una investigación acerca de cimentaciones. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de utilizar perfiles de acero como cimentaciones profundas? Obviamente, pues desde tu perspectiva estructural. Claro que sí, Alexis, gracias. Pues sí, justamente, gracias al acercamiento y a la recomendación del doctor Tiziano Perea ahí de la UAM, tuve la oportunidad de involucrarme en estos estudios de introducir pues un tipo de cimentación que en México no es muy común, que son justamente los perfiles de acero. Y nos metimos, digamos, bastante
profundamente a ver las ventajas y las desventajas y las condiciones de los perfiles de acero. Y sinceramente yo, pues digo, no es algo que hayamos nosotros descubierto ni jalado el hilo negro. Creo que es un sistema que puede tener muchas ventajas ante ciertas condiciones, como todos los sistemas. Todos los sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas. Digamos, los mitos que hay acerca de las posibilidades de que el acero enterrado en el suelo puede tener problemas de oxidación, está ya claramente documentado que no es un problema, que con condiciones y cuidados no muy profundos se pueden tener durabilidades de los perfiles enterrados en el suelo de de mucho tiempo. Y es un sistema que, la verdad, si me preguntas, creo que su mayor potencialidad tiene que ver con el poquito suelo que tienes que remover una vez que hincas el pilote. Cuando estamos en ciudades tan densamente pobladas como la Ciudad de México, pues ya es raro tener un predio pues que no tengas vecinos. Y hay ocasiones donde cuando se utilizan pilotes de fricción de concreto, por ejemplo, que tú pues haces una excavación chiquita o a veces ni siquiera excavas y haces con métodos de percusión el hincado de los pilotes, pues obviamente el suelo que va desplazando el pilote pues se tiene que reacomodar en alguna otra parte. Y esa otra parte pues puede ser en tu mismo terreno, que lo puedes controlar, pero pues el suelo es un continuo que incluso pudiera llegar a afectar a terrenos vecinos. Entonces estos problemas de que el suelo a la hora de desplazarse empieza a hacer como emersiones en algunos otros lados, se reduce mucho porque el pilote de acero, al ser un material tan resistente, te permite con muy poquito volumen de material, por lo tanto con muy poquito de volumen de suelo desplazado, poder hincar e incluso hincar de manera muy rápida y muy eficiente, ¿no? Entonces tiene varias ventajas, Alexis, pero yo así, si me preguntas una en particular, creo que esa es una gran ventaja, que reduce mucho el volumen desplazado de suelo, y entonces eso pues tiene todas las ventajas que conlleva que no afectas a los vecinos e incluso ya no tienes que nivelar al final de cuentas tanto tus mismos pilotes en tu predio, ¿no? Luciano, súper interesante todo lo que nos comentas sobre el tema de la cimentación de perfiles de acero y sin duda, como comentas, ¿no? Existen muchas ventajas de la utilización de este sistema. Continuando con la entrevista, has tenido una amplia experiencia en el ámbito de la investigación y la docencia. ¿Qué podrías contarnos acerca de la labor de las instituciones educativas en traer nuevas propuestas sobre la ingeniería estructural? Romina, es un tema creo que fundamental y que no es sencillo. Es un tema, creo, de toda la industria y la cadena. Voy a usar una palabra que está muy de moda, pero creo que ahora sí es la correcta, que es toda la cadena, digamos, de la innovación y de la inclusión de nuevas tecnologías. Y que no es sencilla, porque hay muchas opiniones al respecto. Hay quien considera que justamente, como lo comentas, las instituciones de educación superior deberían de ser los motores de la introducción de nuevas tecnologías y de cuestiones de innovación. Eso tiene una limitante, porque al final de cuentas no somos las instituciones de educación superior las que nos enfrentamos a los problemas cotidianos. Entonces, a veces como institución de educación superior es complicado imaginarte cuáles son los problemas que hay que resolver. Además de una cosa que nos critican mucho, que son los tiempos, y con otra parte que es muy importante en términos de la innovación, que es la comercialización de las ideas, que debe ser una parte fundamental, y eso está documentado, no es algo que diga yo, es en los procesos de innovación, la parte de la comercialización es importante, y no es el quehacer de las instituciones de educación superior. Sin embargo, sí nuestro quehacer es desarrollar digamos, la ciencia detrás de lo que luego puede aplicarse a estas innovaciones. Por otro lado, pues obviamente la industria tiene una responsabilidad y un interés muy particular en desarrollar innovaciones tecnológicas, pero muchas veces no tiene tal vez el recurso, no en términos del recurso económico, probablemente el recurso en términos de tiempo o incluso el recurso humano. Entonces, una cosa que yo le he reconocido a Gerdau desde que llegó a México, que fue cuando a mí me tocó acercarme con ustedes y conocerlos,
cuando estaba el ingeniero Lucas da Rocha, es que esta visión que tenían de la vinculación cercana con las instituciones de educación superior para hacer un círculo virtuoso de nosotros tenemos un problema, te platicamos cuál es nuestro problema y empezar a vincular, creo que es un círculo virtuoso que es complicado en México por la burocracia de las instituciones de educación superior. Desafortunadamente somos muy burocráticos y eso a veces desalienta, ¿no? Entonces, a menos que haya gente de la industria que esté muy convencida de jalar parejo con las instituciones y profesores de las instituciones que estén abiertos a estudiar problemas que tal vez no son los que traen su agenda de investigación, creo que en México sí podríamos llevar a un círculo virtuoso que ayude a detonar la tecnología en nuestro país que tanta falta nos hace. Qué interesante todo lo que nos comentas, pero quisiera dar un giro más, Luciano. Eres miembro del subcomité de la norma técnica complementaria de diseño para sismos. ¿Cómo crees que se ha avanzado en las actualizaciones de estas normas y las propuestas de materiales? En conjunto quisiera preguntarte si realmente estaremos preparados para recibir nuevos retos en materia de sismos. ¿Tú qué nos puedes aportar al respecto? Yo apenas me he integrado en esta edición, en esta revisión de las normas, pero yo creo que la norma de sismo de la Ciudad de México es una norma muy buena. Creo que tiene conceptos muy claros, tiene conceptos muy interesantes y creo que ha avanzado muy bien y creo que ha tenido a veces no siempre se consigue, pero siempre tiene esta visión de no despegarse mucho de la práctica. A veces no se ha conseguido y a veces quedan en la norma cuestiones que a veces los ingenieros prácticos les cuesta trabajo y no porque no sepan, sino porque queda un poco rebuscada la norma, pero en términos conceptuales y en términos de lo que tiene la norma, yo creo que es una norma muy buena. Ahora, en cuestión de qué tan preparados estamos ya como comunidad, pues depende más allá de la norma. No solo depende de la norma, sino de la observancia y la ejecución y la sanción que haga la autoridad de la norma. Yo creo, Susana, que tenemos que empezar a trabajar como comunidad. Ya tenemos un cuerpo normativo, no solo la norma de sismo, yo creo que todo el cuerpo de normas técnicas complementarias de la Ciudad de México es un cuerpo normativo muy bueno, de muy alta calidad, que nos lleva a diseños sumamente eficientes, creo yo, y seguros, con algunos detalles, pero en general diseños seguros. Sin embargo, el paso de la sanción de la aplicación de la norma y de la ejecución de las obras una vez que están diseñadas, ahí estamos creo que un poco atrasados y ahí deberíamos de poner más atención, incluso los técnicos, porque al final de cuentas los técnicos sabemos cuáles son las implicaciones de que eso no se ejecute como lo hemos considerado, pero como que a los técnicos esa parte no nos gusta mucho. Entonces creo que ahí tendríamos que poner la atención. Y bueno, atención con todo lo que tiene que llevar Luciano, ¿no? Creo que es una responsabilidad muy interesante y bueno, si ya apenas te estás integrando, pues es importante todo lo que nos comentas de los puntos que hay que enfocarnos, ¿no? Sobre todo. Y bueno, Luciano, ya para terminar la entrevista, queremos cerrar esta parte con una última pregunta, un poco pues más personal, que le hacemos a todos nuestros invitados. Y que bueno, quisiéramos saber un poco más de ti, más de quién es Luciano fuera de lo académico y profesional. Y pues cuéntanos qué otras cosas te apasionan, además de las estructuras, y pues qué disfrutas de hacer en tus momentos libres. Pues mira, yo desde chiquito, y como yo creo que el 90% de la población mexicana, soy apasionado del fútbol. Soy apasionado del fútbol, lo disfruto mucho verlo, disfruto mucho jugarlo, y una de las pasiones, aparte de la ingeniería estructural que tengo, es justamente el fútbol. A mí, desde mi papá nos inculcó irle al Atlante, que es un equipo muy chiquitito, que ha sufrido mucho, pero pues es una cosa muy rara que me pasa con esta cuestión del fútbol. Además porque lo asocio mucho con ir al estadio, con mi papá, con mi hermano, ahora con mis sobrinos. Entonces, más allá del propio fútbol, es como esta convivencia familiar que me da con esa parte de mi familia que disfruto mucho.
Y en general los deportes me gustan. Ya no practico tanto deporte como quisiera. Pero digamos, esa es una de las cuestiones que me apasionan. Lo otro que siempre me interesa, me gusta mucho, no que me interesa, me gusta mucho leer novelas. O sea, sobre todo me gusta leer novelas de ficción. Me gusta mucho la literatura, pues, fantástica, juvenil. Creo que pues, sobre todo fantástica, no tanto juvenil, infantil incluso, porque siento, pues, que me permite imaginarme cosas y un poco distraerme de las cuestiones profesionales. Y otra cosa que no es que me apasione, pero yo disfruto muchísimo estar en mi casa. Yo pues estoy casado, entonces me disfruto mucho pasar tiempo con mi esposa. Tenemos 3 perros salchichas, a los cuales adoramos. Entonces, la verdad que disfruto mucho, mucho, mucho estar en mi casa, convivir con mi esposa, estar con mis perros. Y cuando puedo, bajar un poco el ritmo y llevármela relajada, Alexis. Entonces, pues básicamente podría ser que esos son mis hobbies, mis pasatiempos y mis gustos, y lo que toma mi tiempo fuera de la universidad. Luciano, yo soy team de estar en casa también. Tengo una perrita que disfruto mucho estar con ella, o por lo menos dar una vuelta, ¿no?, al parque. La verdad es que soy súper hogareña y creo que también comparto mucho ese sentir de poder estar tranquilo y en casita, que es el lugar no de preferencia de muchos. Muchas gracias, Luciano, por acompañarnos el día de hoy. Ahora sí, ya cerramos la entrevista. Ha sido de verdad un placer conocerte y saber un poco más de tu experiencia, tu trabajo profesional con, pues, las estructuras y el diseño de cimentaciones, que ya nos contaste un poquito, y que pues es una parte también fundamental para la industria de la construcción. Tenemos un artículo en el cual nos ayudaste a escribir junto con otros profesionales, así que seguramente vamos a dejar por ahí el título de este artículo para que, pues, todos los que nos estén escuchando vayan a leer este artículo. Muchas gracias, Luciano, por estar con nosotros. No, al revés, muchas gracias a todos. La verdad, siempre es bonito que quieran saber de uno. Entonces les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho el tiempo. Y pues quedo a la orden de ustedes y de su auditorio para cualquier duda que yo les pueda echar la mano desde las distintas trincheras que me toca. Muchas, muchas gracias en serio por la invitación. Luciano, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos, y creo que a muchos nos ayudó justamente a entender más los temas de cimentaciones de perfiles en acero, que sin duda es el otro lado de la ingeniería estructural. Nos dio mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano, por acompañarnos en este episodio. Recuerden que si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle clic en la campanita para que se enteren cuando subimos nuevos episodios. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.